Agradecido con Dios por esta oportunidad, hermanos, de estar compartiendo la palabra. Vamos a leer en Génesis capítulo 5, versos 1 y 2. Amén. Bueno, el tema de esta noche es varón y hembra los creó, ¿cierto? Vamos a hablar del diseño de Dios. Dice la Biblia: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Demos gloria a Dios. Siéntense, mis hermanos, tengan la bondad. Vamos a reflexionar unos minutos sobre el diseño de Dios en cuanto a la humanidad. Amén. Dice aquí el título: varón y hembra. Varón y varona, ¿sí o no? Así le dijo Adán cuando vio a Eva. Ese es el primer piropo de la historia. Y eso que no la vio con un vestido elegante de hojalillo, ¿sí o no? Ni de lino. No la vio ni siquiera con la queratina, nada de eso, ni con crema Pons, ni con el blower. La vio a flor de piel, ¿cierto? Y cuando él la observó, no la miró con ojo de morbosidad, porque él era inocente, ¿verdad? Pero inocente no significa ignorante, porque una cosa es ser inocente y otra cosa es ser ignorante. Donde él es ignorante, ni siquiera le tira el piropo, ¿verdad? O sea, que él conoció algo ahí cuando la vio, ¿sí o no? No tenía ni popolina, ni nada de eso, ni lino, ni hojalillo, a flor de piel, y dijo: esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón fue ¿qué? Fue tomada. Amén. Entonces digan gloria a Dios los varones. Digan gloria a Dios las varonas. Amén. Hay varonas aquí, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe? Antes, incluso en algunas iglesias, a la clase de señoritas, de adolescentes, le decían la clase de doncellas, ¿cierto? Las doncellas. Y entonces, ¿cómo serán los varones? Se les llama donceles, ¿sí o no? Los donceles. Donceles y doncellas. Amén. Varones y varonas. Pero el texto que leímos nos da a entender que cuando Dios los hizo, le puso un nombre a los dos. O sea que los dos se llamaban Adán. Los dos se llamaban Adán. O sea, esa fue la nomenclatura que Dios les puso, ¿verdad? Adán. ¿Y por qué les puso Adán? Porque ellos eran un perfecto complemento, ¿sí o no? Y entonces, algunos dicen que la palabra Adán significa rojizo. Otros dicen que viene de tierra, de suelo, porque esa fue la composición inicial que Dios usó para poder crear. Entonces nuestra Biblia dice en Génesis capítulo 1, el verso número 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, algunos, para poder justificar la Trinidad, dicen que esa expresión hagamos es una expresión trinitaria, pero eso sería decir algo arbitrario, ¿verdad? Primero, porque según la cultura judía, ellos no creen en la Trinidad, ellos creen en el monoteísmo. O sea, ellos creen en la existencia de un único Dios. Y ese único Dios es único creador. Entonces,
si ellos fueron los destinatarios de primera fila de las Escrituras, o sea que estaban cerquita de la revelación, y ellos entendieron que solo hay un Dios único, indivisible, creador de todas las cosas, ¿por qué nosotros, que somos muy posteriores a ellos, vamos a entender algo diferente? Si ellos estaban ahí al pie de la escena de la revelación. Lo segundo es que el contexto bíblico enseña que hay un solo creador. De hecho, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. O sea que no dice y crearon al hombre a su imagen, dice y creó. El contexto remoto, que es Isaías capítulo 45 verso 12, nos confirma esto de que fue uno solo el que hizo a la humanidad. Y dice: yo hice, ¿qué cosa? Isaías 45, 12. Yo hice la tierra. ¿Quién hizo la tierra? ¿Cómo está el pronombre? ¿En singular? ¿En plural? ¿Cómo está? En singular. Yo hice la tierra. No dice y nosotros creamos la tierra. Dice y creé. No dice y creamos. Y creé sobre ella al hombre. Y si nos queda duda, entonces él sigue diciendo, primera persona, yo. Y cuando es yo, ¿sí o no? Ahí no cabe más nadie. Yo. Mis manos. ¿Qué más dice ahí el versículo? Extendieron los cielos. Entonces, el contexto nos indica que ¿quién hizo todas las cosas? Dios. Y es un Dios único. Los que son un poquito más problemáticos, entonces dicen, no hermano, lo que pasa es que ahí hay una palabra hebrea que es Elohim. Y la palabra Elohim es un plural en el hebreo, y entonces de ahí se coge para volver a decir que es una trinidad. Pero la expresión Elohim no es una pluralidad de dioses o de personas. En el contexto bíblico, Elohim es una pluralidad de poder, de atributos, de capacidad. Por eso la expresión Elohim no puede ser pluralista, porque a Baal en la Biblia se usa la palabra Elohim del hebreo. A Jezabel también se utiliza la palabra Elohim, y ellos no eran trinidades, ellos eran una sola entidad. Entonces nosotros creemos que existe un solo Dios, ¿sí o no? Y que ese Dios único, y si hablamos de único es porque creemos en el monoteísmo, único e indivisible, se manifestó en carne, ¿sí o no? Para poder salvarnos. Bueno, eso lo dice la Biblia, ustedes saben los textos. Hebreos capítulo 2, del verso 12 al 14. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto a saber, al diablo. O sea que Dios se vistió de carne y hueso, ¿sí o no? Y de sangre. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, Él siendo ¿qué? Rico. Él siendo rico se hizo pobre. ¿Sí o no? Eso es lo que va a entender. Él era rico, se hizo. Era en absoluto rico, era el dueño del universo. Por eso la Biblia dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y su plenitud. Pero Él, ¿qué hizo? Se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico, para enriquecernos con su pobreza. Lo mismo dice Primera de Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, porque Dios en su esencia no es carne, Dios es espíritu. Eso dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el espíritu. La Biblia habla en Primera de Timoteo 6 que Él habita en luz inaccesible, o sea, Él es espíritu, es una luz donde no hay acceso. Por eso dice en el capítulo 6 de Isaías que los serafines que están cerca del trono de Dios, que entre otras cosas son los 4 seres vivientes que están en el libro de Apocalipsis capítulo 5,
Y no, esos son los 4 evangelios. No, esos no son los 4 evangelios. Son 4 serafines que se parecen al dueño del evangelio que otra cosa. Porque dicen que tienen 6 alas. ¿Y qué dice? ¿Cómo eran? Dice, con 2 cubrían ¿qué cosa? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y por qué los serafines se tapaban la cara? Porque no podían ver a Dios. Entonces por eso dice la Biblia, hablando de Moisés, que Moisés no vio a Dios, porque cuando él le pidió a Dios ver su esencia, ¿qué le dijo el Señor? No podrás ver mi rostro sino mis espaldas. O sea, un antropomorfismo, darle figuras humanas a Dios para decirle que no iba a ver todo lo que era Dios, sino como decimos nosotros los costeños, iba a ver un 16 de lo que era Dios. Un 14, pero no podía ver todo lo que era Dios. Entonces, los ángeles no podían ver a Dios, pero dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y dice, visto de los ángeles. Entonces, ¿cuándo los ángeles vieron a Dios? Cuando Él se manifestó en carne. Por eso los primeros que hicieron la parranda fueron los ángeles. Cuando lo vieron en el pesebre, ellos nunca habían visto a Dios. Y cuando lo vieron en el pesebre, salió uno pregonando, hoy traemos nuevas de gran gozo. Estaban alegres, hermanos, nunca habían visto a Dios, lo estaban viendo ahí. Hoy traemos nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo. Por eso dice, visto de los ángeles, porque ellos nunca habían visto a Dios. Por eso es Cristo la imagen del Dios invisible. Entonces, como Él es el mismo Dios, Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Es decir, en el principio era la palabra la que creaba todas las cosas, ¿sí o no? Y la palabra era con Dios. ¿Y qué más? Y la palabra era Dios. Pero luego el verso 14 dice, esa palabra que creó todas las cosas fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que tenemos que definir en el diseño es que es el dueño nuestro es Dios. Él es el creador. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Por eso el mismo Juan 1 dice, en el mundo estaba, ¿y el mundo qué? Por Él. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, Dios, pero todavía no se había manifestado en carne, sino lo hizo como Dios en el principio. Porque Él ya había dicho, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, creer eso, decir que Jesús es el creador, que es el mismo Dios, ya eso no es monoteísmo, ya eso es unicidad. ¿Qué diferencia hay entre monoteísmo y unicidad? El monoteísmo es creer que existe un solo Dios. Y nosotros creemos en un solo Dios. Pero los musulmanes también creen que hay un solo Dios. ¿Sí me hago entender? Los judíos, el judaísmo cree que hay un solo Dios. Entonces no nos hace distintivos a ellos. Creemos lo mismo que hay sino que ellos allá lo llaman Alá, los otros lo llaman Yahvé, nosotros lo llamamos acá Señor. Somos monoteístas en ese aspecto. ¿Qué nos hace diferentes? La unicidad. Nosotros creemos que hay un único Dios que se llama Jesucristo. Porque la Trinidad cree que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es Dios. Te dicen que es el segundo Dios. Es más, los testigos de Jehová dicen que Jesús es Dios. Porque la Biblia de ellos, de las Escrituras del Nuevo Mundo, en Hebreos 1:1 dice, y la palabra era un Dios. Y una vez yo le dije a uno, ven acá, pero tu Biblia dice, y esta se parece, ¿ves? Que era un Dios. Y entonces me dijo, no, lo que pasa es que Jesús es un Dios, pero pequeño. Qué desnivel. ¿Eso es qué nivel? Qué desnivel de interpretación, ¿no? Sí. Entonces lo llevan a la categoría de Dios pequeño y que es el arcángel Miguel. Pero nosotros creemos que Jesucristo es el único Dios. No que es un Dios, que es el único Dios y que es el creador. Pero como la Biblia dice que el ser humano fue hecho ¿a qué? A imagen y semejanza, y empezando por Adán, ¿qué quiere decir eso? Dios, antes de manifestarse en carne, ya Él sabía cómo iba a ser en su presciencia.
Dice, cuando yo me manifieste en carne, o sea que ya eso estaba en los planes de Dios, antes de la fundación del mundo, yo voy a tener una imagen. ¿Y cómo va a ser esa imagen? Va a tener pelo, va a tener 2 ojos, una nariz, una boca, 2 piernas, 2 manos. O sea, ya Dios lo tenía aquí, el croquis, la maqueta. Pero como Él dijo, pero antes de que yo vaya yo mismo, yo voy a ser un ser humano. Y lo voy a hacer como yo voy a hacer en el futuro. Por eso a Jesús se le llama el postrer Adán, pero que a sabiendas es el principal Adán. ¿Sí me hago entender? Porque ya Él estaba aquí, Él sabía cómo se iba a manifestar. Entonces, hace Adán, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace perfecto, ¿sí o no? Con 2 ojitos, una nariz, una boquita, ¿sí o no? Todos sus órganos genitales lo hizo. Y Dios lo hizo así porque Él pensaba ensamblarlo con otro cuerpo que lograra ¿qué? Poder hacer una fusión perfecta. ¿Sí o no? Por eso el mundo que tenemos está hecho con base en el diseño de Dios. Amén. Si usted va a hablar de tuerca, tiene que hablar de ¿qué? Tiene que hablar de tornillo. ¿Sí o no? Sí, hermano. Para que pueda haber una complementariedad. Entonces Dios ya estaba pensando, cuando hizo a Adán, ya estaba pensando en familia. ¿Sí me hago entender? Ya Él estaba pensando en familia. Y no solo en familia desde el punto de vista reproductor. Es que vivir en familia es una bendición. El enemigo que no está de acuerdo con el diseño de Dios le está haciendo promoción ¿a qué? No a la biología de género, sino a la ideología. ¿Y qué es la ideología de género? Una idea. Usted nunca va a ver un argumento biológico, hormonal, científico, corporal, que justifique la ideología de género. Usted va a encontrar son argumentos de derecho, de ley, del libre desarrollo de la personalidad, de expresión. Usted va a ver argumentos sobre ¿qué? Yo me hay una expresión que se utiliza, ¿cuál es? Yo ¿qué? Me percibo, ¿sí o no? Yo ¿qué? Me autopercibo tal. Y hay gente que dice, yo me autopercibo animal. Y él dice que es animal, que es un perro. Yo lo he visto. Y entonces la ley tiene que respetarlo porque es libre de desarrollo de su personalidad. Tiene el derecho de libertad de expresión. Los países, entre comillas, desarrollados ya aceptan hasta matrimonios con animales. Pero todo eso, ¿por qué es? Porque es una idea del enemigo de tratar de criticar, señalar y desprestigiar el diseño de Dios. Y por eso es una idea. Pero el diseño de Dios se basa en una biología de género. Una biología. Y una biología que es una maravilla, hermano. El cuerpo humano es una maravilla. El cerebro, todos nuestros órganos, es una maravilla de Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo crece todo? Por eso dice el mismo libro de Eclesiastés, así como tú ignoras cómo crecen ¿qué? Los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras tú la obra de Dios. Entonces, el enemigo no quiere que la gente viva en familia. Por eso las canciones, la vida, los programas, las series de televisión, de Netflix, de lo que usted me diga, Maggi, lo que quiera ver, es una guerra a campo abierto en contra del diseño de Dios. Amén. Porque en el mundo entero reina el maligno, está bajo el maligno. Pero los hijos de Dios no estaban bajo ese sistema. Porque ellos se basan en una idea, pero los hijos de Dios nos basamos no en una idea, en una verdad. Y una verdad que tiene una evidencia. Y es una evidencia axiomática. ¿Qué quiere decir un axioma? Una verdad que no admite discusión. En estos días veía en las redes, una señora hizo una investigación. Hermano, una cosa increíble, parece increíble para muchos, pero ella lo sustenta, hizo una investigación biológica. Dice que cuando la madre da a luz un niño,
La leche materna tiene ciertas condiciones cuando la criatura es varón. Y eso ya tiene todo, eso está en internet, pero lo puedo compartir. Y cuando es niña, siendo la misma mamá, cuando es niña, los componentes que ella le suministra, el calostro y todo eso, son adecuados para cuando es de niña. ¿Cómo hace la ideología para contradecir eso? Dios diseñó un ser, y dicen los consejeros de familia de nuestra iglesia, nosotros somos seres espirituales en un contexto biopsicosocial. Son tres componentes: biopsicosocial. O sea que nosotros somos biología, pensamiento y contexto social. Pero partiendo de una realidad espiritual, ¿sí o no? ¿Cuál es la realidad espiritual? El diseño de Dios. Porque Dios diseñó varón y hembra. Y entonces, ¿dónde se justifica todo lo demás? No van a encontrar un argumento que biológico, sino ideológico. Y las ideas que no se basan en verdades no son confiables. E incluso el mismo método científico que utilizan los ateos dicen que debe haber hipótesis no solamente, sino evidencias y demostraciones para que algo pueda ser calificado como verdadero. Entonces, hermanos, el mundo, después de más de 4.000 años de historia, un pequeñito grupo que algunos lo han llamado el nuevo caballo de Troya. ¿Por qué el nuevo caballo de Troya? Porque dentro de las sociedades políticas hay personas que justifican sus pecados y quieren que sus pecados sean aceptados de forma social y global. Se lo explico de esta manera. Independientemente de la inclinación política que usted tenga, lo que le voy a decir sucede, sea en derecha, izquierda, por el medio, por arriba, sucede. Un líder quiere ser respaldado por el pueblo. ¿Qué sucedió en Colombia hace muchos años? Los únicos que votaban eran los varones. ¿Alguna persona aquí no votó porque era mujer? ¿Hay alguna persona aquí? Ustedes no son tan viejos, ¿verdad? Yo tampoco. Pero antes las mujeres no votaban en Colombia. ¿Quiénes eran los que votaban? Los caballos, ¿qué digo? Los caballeros. Eran los únicos que votaban. ¿Sí sabía eso? Los hombres eran los únicos que votaban. Las mujeres no votaban. Es más, ni iban a la universidad a veces. Porque había, en el país, estaba marcado cierto machismo. Que lo permeó, ¿qué más? Incluso la tradición religiosa del momento impuso eso también. Incluso dentro de la misma tradición religiosa de donde muchos de nosotros venimos, decía que la relación íntima entre la mujer y el hombre no era visto del todo como una bendición, sino que decían que ese acto era el fruto prohibido. Y uno de sus grandes expositores teólogos, como de la Edad Media, dijo que si se partía, bueno, no vayan a hacer eso ustedes en casa, que si se partía una manzana por la mitad y se observaba, era como si fuera la parte de la mujer, y la mujer era el mal necesario del hombre. O sea que la reputación de la mujer fue desnivelado profundamente y se veía como un objeto solo sexual. Pero eso viene de ¿qué? De un contexto religioso también, no bíblico, sino social, religioso. Entonces eso permeó por muchos años, y en el aspecto político las mujeres no votaban. Pero ¿qué se dieron cuenta, hermanos? Que las mujeres eran bastantes. Entonces, ¿qué hicieron? Uy, necesitamos votos. ¿Y qué dijeron? Permitamos que las mujeres también voten. ¿Sí me van a entender? El mundo avanzó y se dieron cuenta que los amantes de la ideología fueron aumentando y que son muchos. Entonces, ¿qué hacen muchos líderes religiosos? No importa de qué inclinación política, tratar de favorecer ese grupo, porque de esta manera también tienen apoyo. O sea,
Como decía un pastor, es la misma mica, pero con ropa diferente. Es la misma estrategia. Entonces, ese es el nuevo caballo de Troya, y eso lo escribió un hermano nuestro. Es un libro, se llama así, lo invito para que lo lea. ¿Se llama cómo? El nuevo caballo de Troya, autor pentecostal. Y una hermana que es la esposa que está en la obra misionera en Israel, hija del hermano Ciro Calderón, sacó un libro que tiene que ver con toda esta situación de la ideología de género y de la realidad bíblica frente a eso. Se llama Y esto erais. Se llama así el libro. Y esto erais. También lo invito, si lo puede conseguir, léalo también para que se documente en toda esta temática. Entonces, nosotros no creemos en una ideología, sino en una biología de género, porque Dios nos hizo seres espirituales en un contexto ¿qué? Biológico. ¿Qué más? Psicológico. ¿Y qué más? Social. O sea que nosotros somos biopsicosocial. Amén. Eso indica que al Dios hacernos así, Dios nos hizo con unas bendiciones al ser hombre y mujer. La bendición de ser iguales en dignidad, pero diferentes en roles, ¿sí o no? Porque para Dios ni la mujer es más que el hombre, ni el hombre es más que la mujer. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el Señor ni el hombre es más que la mujer. No, que yo mando en esta casa. Entonces yo pregunto, ¿será que el Señor tuvo que derramar más sangre en la cruz del Calvario por los varones que por las damas? Es más, Él la derramó y creo que hasta le quedó vuelto, porque Él tiene mucho valor. Amén. Entonces, hermanos, biológicamente uno tiene unos cromosomas, ¿sí o no? Cromosomas. Cuando es niña, ¿qué cromosoma tiene? X y Y. Y dicen que es el varón el que le da el punto final, ¿sí o no? Y si es niña, X y sale niña, ¿sí o no? La hermana decía, hasta la manera de llorar es diferente, ¿sí o no? Incluso, hermanos, usted lo puede comprobar, hasta cuando hacen las ecografías, el varón enseguida va mostrando. Pero una cosa de naturaleza, a veces cuando es niña, casi siempre la niña no se deja ver, y hay que ser varias, o sea que hasta el pudor ya lo tiene adentro. Parece que fuera cosa de coincidencia, pero es el diseño de Dios. Sí, el diseño de Dios. Entonces, por eso dice la Biblia, por no darle la gloria a Dios, sino a las criaturas, ¿qué hizo Dios? Dios lo soltó a una mente que reprobada. Eso dice Romanos capítulo 1, ¿sí o no? Porque dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y una de las cosas que fue hecha en la creación fue el hombre y la mujer. Amén. O sea, uno no tiene excusa, uno nada más pasa un escáner ahí y ve eso, aquí hay algo diferente, ¿sí o no? No solo físicamente, sino desde el punto de vista, decíamos que biológico, y desde el punto de vista mental. ¿Usted sabe por qué la gente a veces tiene problemas en el matrimonio? Porque a veces el hombre quiere que la mujer piense como él. No, ella no va a pensar como tú, es que ella es mujer. Y la mujer quiere que el marido piense como ella. Y resulta que él puede que te ayude, pero él totalmente no va a pensar como tú, porque él tiene un cerebro, tiene una biología, tiene un asunto hecho por Dios, diseñado para hacer complementariedad. Porque Dios está pensando en familia, ¿sí o no? En familia. Y la familia es una unidad de bendición. Por eso dice, y los bendijo Dios. Entonces la vida en pareja es una bendición. ¿Sí o no, hermanos? Ya si tú te quieres quedar soltero, bueno, no es pecado, pero te puedes estar perdiendo unas cosas elegantes. ¿Cierto? No es pecado, hermano. Yo tengo el voto de Pablo, ¿sí o no? El don de Pablo bueno, puede que hay
personas así, no es que sean raros. No me quiero casar. Cada quien se respeta su decisión. Pero lo que te estoy diciendo es que te puedes perder algunas cositas. Y no me estoy refiriendo solo a la vida íntima, ¿no? O sexual. Porque el que piensa que el matrimonio solo es para eso, está viendo nada más en la punta del iceberg. Sí, está viendo nada más, estás viendo el tráiler, pero no estás viendo la película completa. Y tú necesitas ver la película completa de la bendición de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, al decir varón y hembra, Dios está pensando es una bendición compartida. Mira el verbo que utiliza el Génesis 1:28, dice, y los bendijo. No dice, y le bendijo. Los bendijo, ¿a quiénes? Al diseño que él hizo a los dos. Entonces Dios a los dos los hizo en igualdad de bendición. Pero también dice, y les dijo, señoread. O sea que para poder administrar bien se necesita un complemento. Ha pasado a veces que el hombre ha hecho negocios sin consultar a la esposa, hermano, y le va mal, hermano. ¿Y qué le dice la esposa cuando le dice? Te lo dije, viste. Si me hubieras dicho, yo te hubiera dicho que no le prestaras a esa persona, pues es mala paga. ¿Sí o no? Sí. Fíjense, pero cuando se hace el negocio, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, la cosa marcha mejor. ¿Sí o no? Porque es el diseño de Dios. Ya. Pero cuando uno quiere ser independiente, 3 puntos suspensivos. Independiente, ¿sí o no? No. Es que Dios hizo este diseño no para que seamos dependientes. Dios hizo este diseño para que seamos interdependientes. Amén. ¿Sí me explico? Interdependientes, no dependientes solamente, porque hay gente que nada más depende del otro. No, interdependientes. El hombre ayuda a la mujer a ser mejor y la mujer ayuda al hombre a ser mejor. Hay hombres que cuando eran solteros, hermano, no sabían ni combinar ni la corbata ni con los zapatos. ¿Sí me explico? Pero cuando se casaron, la hermana vino y lo alineó. O sea que ese diseño funciona. ¿Sí me explico? Ese diseño funciona. ¿Por qué? Porque la mujer es corazón, ¿sí o no? Ella es corazón, pero uno es más razón, ¿sí o no? Y cuando el corazón y la razón se unen, salen cosas bonitas. Una vez le preguntaron a un pastor, que van a entrevistar, ¿quién manda en su casa? Claro, y como era pastor y leía la Biblia, yo soy el que mando en mi casa, hermano. Porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces le dijo el directivo, hermano, y suponiendo que usted está en la cocina y su esposa está viendo televisión, y ella le dice, mijo, hazme favor, tráeme agua, usted se la lleva. Claro, hermano. Ah, ¿y quién mandó ahí? Ah, mandó ella. Ah, bueno, entonces mandan los dos. Ella también lo manda a usted. ¿Sí o no? Por eso los hombres que han entendido eso dicen, no, es que a mí no me molesta que me mande. Ella lo hace por mi bien. Lo malo es el bembeo. Lo malo es que lo ridiculice, que le haga pasar pena al hombre, ¿sí o no? Entonces, hermanos, algunas entonces se pasan de cara y dicen, no, mi esposo es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello. Soy el cuello, lo muevo para donde quiera. Pero hay una complementariedad, ¿sí o no? No puede haber conyugabilidad si no somos diferentes. ¿Qué es conyugabilidad? Con de unión, ¿verdad? Compañía. Y yugabilidad viene de yugo. O sea que Dios nos diseñó para que fuéramos un yugo de bendición. La Biblia habla de 4 yugos, de 4 lazos. ¿Cuál es el primer lazo? El del pecado. Y dice, ¿qué es lo que rompe el yugo del pecado? La unción. Dice, el yugo se romperá a causa de la unción. ¿Cuál es el segundo yugo? El yugo de la agricultura, que ponen a 2 bueyes
con un palo que se llama yugo aquí para que los dos aren la tierra. Eso habla Lucas 9, 63. Dice, si alguno poniendo la mano en el arado y mira atrás, entonces para arar la tierra se usaban dos animales y se les colocaba un yugo, un lazo ahí, travesaño. Número 3, el yugo del Señor, porque ser cristiano es un yugo. Aquí somos libres, pero no hacemos lo que se nos da la gana. ¿Sí o no? ¿Ah? Aquí somos libres, pero no hacemos lo que se nos da la gana. Aquí hacemos lo que dice el Señor, porque nos va bien, ¿sí o no? Dice Jesús, Mateo 11, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Imagínense, si el yugo del Señor, eso es livianito, ¿no? Mateo 11, 26 al 28. Y está el yugo del matrimonio, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le ponen a un ratero cuando lo pillan por ahí? ¿Una qué? ¿Y por qué le ponen eso? Claro, porque el que está casado tiene una esposa. Porque puede estar viendo a todo el mundo ni por Facebook a la que no, esposa. Y nosotros tenemos también la esposa puesta, ¿sí o no? ¿Cómo está? Y ustedes tienen una esposa. Amén. Por eso uno usa un anillo. El anillo, las cadenas, todo eso a través de la historia son sinónimos de ¿qué? De yugos. El matrimonio. Cuando ustedes le ven el anillo del matrimonio y dicen, uy, ese está pescado tiene la jáquima puesta, ¿sí o no? Porque ese es el diseño de Dios. Entonces, ¿por qué somos conyugabilidad? Porque llevamos un yugo compartido. Entonces se imagina a dos hombres viviendo. No pueden hacer ni hijos. No van a criar bien a un niño. No lo van a hacer. Créalo. Porque esto no se trata solo de tener plata, de dar educación, de dar comida. No. Se trata del diseño de Dios. Usted genéticamente es una persona. Y usted tiene de su mamá y de su papá. ¿Usted qué tiene de su mamá, hermano? Más cariñoso, más dado. Y físicamente, el color, ¿qué? Nada más, y el órgano más largo. Nada más. Y su papá, ¿qué? Amigable. O sea, si uno analiza, usted es fruto de un diseño hecho por Dios a través de sus padres. ¿Sí o no? A través de los padres. Porque hay algo que se llama la herencia. ¿Sí o no? Hermano, y si el diseño de Dios no permanece, ¿sabe qué va a pasar? La extinción de la humanidad. Sí, porque vamos a terminar. Pero uno puede palpar la bendición de Dios en el diseño, porque de un hombre y una mujer sale algo bonito. Mira, mis hijos son versión mejorada mía. ¿Sí o no? Una versión mejorada. O usted, o es desmejorada la de sus hijos. ¿Sí o no? Pero ese es el diseño de Dios, varón y hembra. O sea, los dos están uniendo de esa diversidad, de esa diferencia, sale una unidad y es el diseño de Dios, una persona, ¿verdad? ¿Sí o no? Biológicamente hay algo que se llama el ADN, ¿sí o no? ¿Qué significa la sigla ADN? Y es un ácido para más piedra. Ácido. No lo digo, pues me puedo equivocar. Ácido desoxirribonucleico. Mira, ya lo están diciendo, ¿sí o no? Bien elegante. Ese es químico, ¿sí o no? ¿Quién es el químico? Levante la mano ahí. Mira, es otro nivel ya. Hermano, ¿y usted cree que eso es una maravilla? El ADN, lo que es el genoma humano, lo que es la composición de una persona. Mire, han clonado ovejas, han clonado lo que sea, pero clonar a un ser humano es un asunto. ¿Cómo le meten el espíritu? Eso solo viene de Dios. Por eso Job dijo, el soplo del omnipotente me dio vida. O sea, Dios es el que da vida. ¿Sí o no? Dios es el que da vida. Y esa vida Dios la permitió perpetuarse en el mundo a través de un diseño que el enemigo ha querido destruir
pero que en el Señor vemos que es una bendición. Porque no es una ideología, sino una biología traída del cielo. ¿Por qué? Santiago 1:17 lo dice. Toda buena dádiva. Usted tiene que darle gracias a Dios. Señor, gracias porque soy un varón, revarón. Y las mujeres, las niñas deben decir, Señor, gracias porque soy una niña. Amén. Sí, gloria a Dios. Gracias a Dios por lo que somos, ¿sí o no? Nos luce lo que somos. Amén. Hay gente que ha intentado ser lo que no es, porque una cosa es identidad y otra cosa es orientación. Hay gente que sabe que es un varón, pero quieren tener una orientación del otro equipo, y eso es feo, hermano. Porque es que físicamente uno tiene unos rasgos que lo distinguen. Y usted a veces ve una persona en el mundo que estamos viviendo y uno dice, ven acá, eso es hombre o mujer. Porque es que uno está notando algo raro. ¿Sí o no? Sí. No, hermano, gracias. Es porque están grabando, pero yo iba a decir un ejemplo. ¿Sí me explicó? Sí. Ya voy a ir terminando, hermano, porque después me emociono y se van a las 10, entonces no quiero. Entonces, mira lo que dice Dios. Este diseño para gobernar el mundo tenía que ser así, varón y hembra. Porque, hermano, hay detalles que al varón se le pasan. Pero hay cosas que las chicas superpoderosas, ellas se dan cuenta. ¿Sí o no? Él dice, mijo, ¿tú te diste cuenta que el hermano se puso en la misma camisa con que vino a predicar el año pasado? Y yo, no me acuerdo de eso. Pero ella sí se acuerda que... ¿Sí o no? Un detalle. Mire, yo he optado que cuando yo voy a hacer negocio, yo mejor no lo hago con las mujeres. Las mujeres tienen, hermano, un sentido para hacer negocio. Por eso, mi hermano, si vas a hacer negocio, no excluyas a tu esposa. Ella tiene ojo de águila. Pero unos hombres más frenados, porque entonces ellas se emocionan a ver revistas y cuando viene el sueldo, no, que le debo a la de Leonisa, la de allá, mi hija tampoco, cálmate, no te emociones, quiere estar llenando el carrito de Temo a cada rato y no hay bolsillo que aguante. Entonces cuando el hombre ahí tiene que poner freno, entonces si fueran ustedes solos, mi hermano, se lo echa todo encima. Pero el hombre tiene que regular. Claro que hay hombres que también despilfarran, ¿oyeron? Y por eso, mire, es bonito el diseño de Dios, varón y hembra, porque a veces el varón no es bueno. Lo mandan a hacer compras, trae lo que no tiene que traer. Pero hay hombres muy buenos, ¿verdad? Administrando. La mujer dice, papi, tú haces eso mejor que yo, ¿sí o no? Incluso hay hombres que cocinan hasta más sabroso que mujeres. O sea que eso es un diseño hermoso de Dios, porque es un complemento. ¿Sí o no? Yo no soy bueno cocinando, pero yo soy bueno trapeando, lavando, haciendo aseo. Sí, mi esposa es buena cocinando, pero yo también debo ayudar. No me quita ser varón lavar los platos. No, pero hay hombres que nada, ni eso, hermano. Pero hermano, el hombre que ayuda a su esposa en el hogar le dan puntos extras y bendiciones extras con recargo nocturno. Sí, señor, bendiciones. Claro, ¿por qué? Porque este es el diseño de Dios. Entonces, el hombre que ayuda a su esposa es un complemento, hermano, y lo extra bendicen, extra point para esos hombres. ¿Sí o no? Pero la mujer que también ayuda a su esposo a ser mejor, que no lo hace pasar pena, porque a veces hay mujeres que a veces creen que el marido es el hijo. Oye, hermano, y vienen y lo esparpajan y lo regañan y lo hacen pasar pena, y él, ay, pero ya, no me regañen más, ya. Creen que es el hijo. ¿Por qué? Porque al ser esas varonas tienen esa cualidad, ¿sí o no?, de protección, de corrección, se les sale lo hembra, se les sale lo varona. Pero no se te olvide que él no es tu hijo, él es tu esposo. ¿Sí o no, hermano? Porque ese es el diseño, ¿sí o no? Ese es el diseño. Ya, la Biblia dice, tratar a nuestras mujeres como ¿qué? Como a vaso más frágil, ¿sí o no? Pero hermano,
¿a qué se refiere? Al trato, al tipo de palabras que uno use. Pero hermano, hay hombres que nada más les da una gripa y se están muriendo, hermano. Ya me voy a morir. Entonces las que son el vaso más frágil tienen la menstruación, tienen dolor de cabeza, tienen cansada del trabajo y uno la ve camellando. ¿Ah? Entonces, ¿a qué se refiere lo frágil? No a que sean vulnerables y débiles en su porte, en su diseño, no, sino que son más sensibles al maltrato. ¿Estamos de acuerdo? De pronto usted como hombre no le pone un puño, pero una palabra la puede maltratar. Y por eso cuando una mujer coge rabia, mi hermano, mire lo que es el diseño de Dios. Cuando una mujer coge rabia, no se le pasa enseguida. Por eso cuando el marido la hace coger rabia, él quiere que ella se contente enseguida. Y entonces la viene a abrazar. A mí no me beses. Claro, y enseguida no le gusta. No, mami, pero ven, no, todavía no tú. Claro, porque ella tiene que asimilar, tiene que esperar que se le vaya la efervescencia. Pero uno, hombre, no es así. Uno le hace algo, uno ya al ratico está, ¿cierto? Entonces uno quiere que la mujer sea como uno, no. Ah, no, si la hiciste coger rabia, hay cositas que una florecita no la van a contentar. Ni una salidita ya alegra tampoco, ni a buena vista, no. Ella necesita que tú cambies, ¿sí o no? Entonces, porque ese es el diseño de Dios, así son ellas, ¿sí o no? ¿Ah? Por eso aquel varón dice que después de Dios las mujeres. En una canción, ¿sí o no? Pues las mujeres son una bendición. Entonces, hermanos, en conclusión, Dios nos ha enseñado que este diseño es bueno, varón y hembra, para la realización personal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para la realización personal. Mira, hay cosas que no me las enseñó mi papá, pero me las enseñó mi mamá. Y mi papá no me las hubiera enseñado como mi mamá. Y hay cosas que me enseña mi papá que no van a ser igual que me las enseñe mi mamá. ¿Sí o no? ¿Por qué se da esa? Porque usted me puede preguntar, hermano, ¿y qué es lo que afecta entonces para que se rompa el diseño? Cuando un niño y una niña, porque ahí es donde viene el asunto, nos han enseñado el medio influye, pero no determina. Amén. El medio influye, pero no determina. Hay personas que han nacido, hermanos, en calle, barrio, que la drogadicción es el pan de cada día, y ellos no son drogadictos. ¿Sí me explico? O sea, el medio puede influir, pero la ideología de género o cualquiera de estas cosas es decisión, no naturaleza. Es una decisión. Y se han hecho investigaciones. Una persona que se desvía del diseño de Dios, niño y niña, número uno, porque ha tenido dificultades en la crianza. Le ha faltado la figura paterna. Ha faltado. Se ha criado en medio de ¿qué? Sí. Y no le han dado responsabilidades de varón, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Él no tiene una figura con que diferenciarse. ¿Sí me explico? Número dos, algo que ha influenciado, violaciones. Las violaciones, tanto de niños como de niñas, hay influenciado. En el caso de las niñas que le tengan miedo a los hombres, entonces recurren a su igual, por miedo al maltrato por parte del varón. Entonces eso va influenciando las violaciones, la crianza, ¿sí? Incluso la pechichonez, como diría una, ¿sí o no? La sobreprotección. Muchacho está en la casa y no lo dejan que haga nada, ni que mueva un mueble, ni que barra, ni que ayude. Todo se lo hace. Eso va influenciando. El asunto viene de allá, pero no es biológico. Es más de influencias, pero esas influencias no determinan. Sí ayudan a que la persona determine, pero para eso está el Evangelio. El Evangelio nos ayuda a tomar decisiones conforme al diseño de Dios. Pero cuando una persona tiene un medio que lo ha permeado, la crianza, a veces el fuerte trato incluso de la madre o del padre, eso va golpeando. Entonces, la persona, si no tiene la orientación divina, va cogiendo no el diseño de Dios, sino el diseño del mundo. Amén.
Incluso cuando son hijos únicos. Yo soy hijo único. Pero mi hermano, cuando yo nada más comía mojarrita blanca. Nada más. Pero cuando a mí me hicieron el primer traslado, año 2010, me mandaron por un pueblo, el Señor me hizo la de José, hermano, y me desato yo a comer lo que no comía en la casa: cerdo, bagre, barbul, 4 ojos, boca chico. Pues mi mamá nada más me tenía era con la mojarrita blanca. Entonces, gracias a Dios, Dios me guardó, pero más tuve, porque ¿qué? Tenía la figura paterna de quién, de mi abuelo, de mi tío, de todo eso. Pero a veces la crianza, a veces nosotros tenemos claro esto de varón y hembra, pero cuando a veces estamos criando a nuestros hijos, pareciera que no lo lleváramos allá. Y qué bueno es que en nuestros hogares el hombre haga el rol de él hacia sus hijos. Usted puede estar muy cansado, hermano, juega con tu hijo. Yo a veces llegaba cansado y mi hijo quería jugar, hermanos. Y decía, bueno, yo juego acá. No, yo quiero que te sientes en el piso. Y además a mí me tocaba ponerme en el piso. Uno tiene que sacar tiempo con los hijos. Amado hermano, no permita que el colegio, el Facebook, el Instagram, sea el que le dé clases de educación sexual a tus hijos. No, que yo le doy el celular a ese pelado porque sí molesta. Pila con lo que están viendo ellos en el celular. No le estés poniendo, hermano, hasta los muñequitos. Ya no son como antes, Pedro y Vilma Picapiedra. No, hoy en día, mi hermano, Ratma y medio. Y ponen cosas y colores. Usted no le puede poner en bandeja de plata al mundo a sus hijos.